Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. La segunda fase del proceso evangelizador se inicia cuando los que se convierten y acogen el Evangelio lo empiezan a vivir en su propia cultura, pero como han sido formados por evangelizadores de otra cultura, no ha logrado todavía una inculturación más plena de la fe ni la transformación de su cultura con la fuerza vital del Evangelio. Deben hacer el esfuerzo por asimilarlo en la cultura, en su propia cultura, un Evangelio propuesto en otra, discerniendo a veces trabajosa y lentamente lo que es Evangelio de lo que es la cultura en que les fue comunicado, a la vez que discerniendo en su propia cultura lo que es compatible con el Evangelio de lo que no es. Y deben ir creando lentamente las formas adecuadamente inculturadas del Evangelio y transformando con él su cultura. Finalmente, en la tercera fase, los nuevos cristianos viven el Evangelio en su cultura, transformada ya por el Evangelio, que han asimilado en un grado que depende de la intensidad de su vida de fe y de su capacidad de creatividad cultural. Ahora ellos son los que forman a los nuevos miembros de la comunidad, sin que medie ya la diferencia cultural en que se formaron ellos. Pueden, por lo tanto, profundizar el Evangelio, hacer teología propia e inculturarlo cada vez más. Volviendo al texto que comentamos, Francisco muestra que tiene plena conciencia de que los evangelizadores están sometidos a la tentación de dejarse llevar por un miedo que paraliza. Por eso llama a no sofocar la audacia para no contribuir a un estancamiento infecundo de la Iglesia. Podemos inspirarnos en la audacia de Pablo que acabamos de recordar. Sin él, quizá el cristianismo judío originado en Palestina no habría sido más que una pequeña secta destinada a desaparecer, a menos que el Espíritu hubiera suscitado a otro discípulo de Jesús con características semejantes a las de Pablo. Lo contrario del miedo que paraliza es atreverse a llevar el Evangelio a primerear, como dice Francisco en un texto clave que ya hemos citado y comentado ampliamente. Pero vale la pena volverlo a recordar. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear, sepan disculpar este neologismo, la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor. 1 Juan 4:10. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear. Numeral 24. En la exhortación encontramos dos tipos de fundamentos de esta libertad de la Iglesia para enfrentar los cambios culturales sin encerrarse en lo ya adquirido y por lo tanto dispuesta a cambiar. Hay fundamentos antropológicos y sociales por un lado y teológicos por otro. Los fundamentos antropológicos y sociales. En ella encontramos 4 fundamentos de orden antropológico y social que se pueden encadenar lógicamente. El primero es el que el ser humano es un ser cultural. Por lo tanto, en segundo lugar, la Iglesia, hecha de seres humanos, tiene que encarnarse en la cultura de cada grupo humano creyente. En tercer lugar, un argumento a mitad de camino entre lo cultural y lo teológico es que el Evangelio no cabe en ninguna cultura, sino que las desborda a todas, lo que trae consigo la inevitable y enriquecedora pluralidad cultural dentro de la Iglesia, que vimos que Francisco afirma. Finalmente, una consecuencia práctica
es que el Papa no puede decir una palabra única, válida para todas las situaciones culturales diversas, sino que son las mismas comunidades las llamadas a hacer un discernimiento en su propio contexto cultural. Amén.